Un saludo fraterno a cada uno de ustedes en este día en que vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero leer esta oportunidad en Romanos capítulo 12, dos versículos muy conocidos, versículos 1 y 2, que dicen lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He titulado el mensaje de hoy, En el altar de Dios. Hoy vivimos en un mundo que sobrevalora y endiosa el placer y la comodidad de una forma casi irracional. Hablar de sacrificio y servicio, de autonegación y compromiso resulta casi extraño, aún en los mismos creyentes. Vivimos en un mundo dominado por el egoísmo y el hedonismo, donde mi placer inmediato es lo que importa, y a cualquier costo, a cualquier precio. Pero la palabra de Dios nos llama a algo totalmente opuesto, a salir de nuestra comodidad, renunciando a nosotros mismos para servirle, aceptando aún el costo que tiene nuestra entrega en servicio al Señor, como lo dice ahí el Señor en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hoy vivimos en la cultura del señorío, de la arrogancia y el exitismo, pero Cristo nos enseña con su ejemplo lo contrario, como Él nos dice en Mateo 20, versículos 25 al 28. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Pablo nos enseña también sobre esta entrega, la entrega tan importante y profunda de Cristo en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o arrogamiento ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y eso semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser hijos de Dios implica dejar el señorío natural para aceptar la servidumbre espiritual por Cristo. Es el mensaje que encontramos aquí en Romanos 12, versículos 1 y 2 que he leído. Y que deba además, ¿cierto?, este mensaje, esta idea, este contenido, prepararnos y motivarnos para dejar la comodidad de nuestros hogares y retomar el trabajo en nuestros templos, volver a nuestros deberes ante el Señor. Pablo nos dice que los salvados y bendecidos con las muchas misericordias de Dios, ahora entonces debemos responder con gratitud y con entrega al sacrificio que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Veamos algunas ideas importantes en esto. Primero, decir, hermanos, que vivimos en medio de una sociedad dominada por el hedonismo y la comodidad. En Isaías 5, 11 al 24, en Eclesiastés 2, 1 al 11, tenemos esto como fondo de esta idea. Porque hoy domina el placer y el estímulo de los sentidos. La sociedad vive para el goce y la sensación. No tiene otro sentido y motivación en la vida. Cuando hablamos del hedonismo, estamos hablando de una palabra griega que es hedoné, que significa placer. Es la filosofía que cree que el placer es el mayor bien que se puede buscar en la vida. Y aclaro además, hermanos, que el placer no es malo en sí mismo, no, de ninguna manera. Pero no es el mayor bien, ni es la meta de la vida. Sabemos que el placer unido al vicio termina finalmente en juicio. El hedonismo es una cruda y destructiva realidad hoy. Hoy las personas están empecinadas en disfrutar sin límite moral, sin límite legal ni límite espiritual. Viven solo para el placer momentáneo. No piensan en las consecuencias de sus pecados. Viven como si Dios no existiera, como si la vida, la juventud y el dinero nunca se terminaran. Viven en un estado de irresponsabilidad moral y espiritual. Viven sin ningún tipo de temor de Dios en su mente, en su conciencia.
El hedonismo sabemos que es muy antiguo, pero aún sigue presente hoy. Hay muchas referencias al hedonismo en el Antiguo Testamento. De hecho, fue la lucha que tuvo Salomón, como lo describe especialmente en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2. Él dice ahí, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero también finalmente, en el capítulo 11, versículos 9 y 10, nos advierte y dice lo siguiente, alégrate mancebo en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. También vemos esto que la Iglesia Apostólica y Pablo combatieron el hedonismo. Hechos 17 lo menciona. Se nos dice además que será el hedonismo característico de los últimos días, segunda a Timoteo 3:4. Dice la escritura allí que habrá hombres amadores de sí mismos, arrebatados, hinchados, amadores de deleites, hedoné, más que de Dios. Y antes de convertirnos también, quizás usted y yo fuimos esclavos del hedonismo, como dice Tito 3:3, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Hedoné nuevamente. Así que está presente, sin duda, en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se muestra el hedonismo actualmente? Se muestra en el poder egoísta de los sentidos. Como decían los epicúreos, esto en tiempos bíblicos, ahí en 1 Corintios 15:32. Un dicho muy popular, comamos y bebamos que mañana moriremos. Se manifiesta este hedonismo en el deseo de consumir, comprando más de lo necesario. Hoy el consumismo hedonista promete la felicidad inmediata, desde la casa, y en las cuotas que la persona quiera. Esto aún domina a muchos creyentes, a muchos hogares cristianos. Se ve el hedonismo en sacar también lo molesto y suavizar la realidad de las cosas, eliminar las normas, eliminar los límites, cambiar el lenguaje que no sea tan duro y así también finalmente cambiar realidades, llegar a cambiar los principios bíblicos cristianos. Se ve el hedonismo en el libertinaje erótico y sexual, en que todo se tolera y vale si se trata, ¿cierto?, de placer sexual. Pero todo este exhibicionismo, la pornografía y la perversión sexual terminan finalmente hastiando y destruyendo la belleza de una decorosa y correcta sexualidad. Como cristianos, nosotros debemos alejarnos de la idolatría del placer, del hedonismo, porque es una filosofía falsa que ofrece el sumo bien, pero termina en un sumo mal. Nos aleja de Dios, nos aleja de la palabra del Señor, nos aleja aún de nuestras responsabilidades y deberes más básicos. Y este tiempo ha mostrado parte de su poder destructivo. Nosotros debemos deleitarnos en Dios y no en el hedonismo, como dice el Salmo 16:11. Dice el salmista, altura de alegrías hay en tu rostro, se refiere a Dios, deleites en tu diestra para siempre. Así que Dios es el fundamento de nuestro gozo, un gozo que es verdadero y eterno, permanente. Y debemos buscar el gozo no en sí mismo, sino que el gozo en el Señor. Como dice el Salmo 37:4, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. O como dice Pablo en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Así que hermanos, que Dios y que las cosas de Él sean nuestro mayor gozo, sean nuestra mayor satisfacción. El verdadero deleite se inicia con la regeneración, porque Dios por gracia, por su gracia y en Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, transformando nuestro corazón. Y ahora nuestro mayor gozo es en Cristo, es en las cosas espirituales. Él es lo más fiable, es lo más deseable para el creyente. No hay mayor deleite que servirle y que vivir para Él. Así que no sigamos al mundo en su hedonismo, sino que glorifiquemos a Dios y sirvámosle sacrificialmente. Porque sabemos que el placer no es el fin principal del hombre. El fin supremo por el cual fuimos creados es para glorificar a Dios, como dice Isaías 43:7. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Así que esta es la razón de ser del cristiano, deleitarnos en Dios. Ahora yo pregunto, hermano, ¿nos estamos deleitando en el Señor? ¿O estamos siguiendo al mundo en su búsqueda desenfrenada del placer? Importante que meditemos, importante que reflexionemos sobre nuestra propia realidad. Lo segundo que quiero mencionar es que los cristianos
estamos en peligro de ser absorbidos y dominados por la cultura hedonista. Vimos ya que la cultura hedonista privilegia el placer egoísta y además reivindica el libertinaje y la inmoralidad. Durante la pandemia se ha incrementado todo tipo de placer inmoral. Lo hemos visto, la drogadicción ha crecido, el alcoholismo, especialmente en adultos en nuestro país, los abusos sexuales, las estafas, las fiestas clandestinas, las compras compulsivas, etcétera, un montón de cosas como estas. Y esto es parte de lo que vive el mundo y también es un peligro para los hogares cristianos. Pero la pandemia también ha profundizado el hedonismo en los creyentes, como una salida a la angustia provocada por la pandemia. Nos ha encerrado en la comodidad del hogar, con tiempo para muchos gustos, y a comprar y a trabajar desde la casa. Y también ha esclavizado a muchos en las redes sociales y en las ideologías que llenan estos medios. Nos ha acostumbrado a lo cómodo en la vida cristiana. Nos ha facilitado el congregarnos. Solo con el celular ya estamos congregados. Y algunos, inclusive desde su propia cama. Muchos hermanos y sus responsabilidades han estado en reposo por casi 2 años. Y existe, por supuesto, una preocupación muy razonable sobre cuál será la disposición que tendremos al retornar en el trabajo propio de nuestras iglesias. ¿Estamos de verdad esperando volver? ¿Tenemos ansias y deseos de volver a servir al Señor en nuestras iglesias, asumiendo el costo que esto tiene? Lo tercero que quiero mencionar es que en medio de esta veneración al placer, Dios nos llama a presentar nuestra vida en sacrificio vivo a Él. El llamado y ruego que está haciendo aquí el Señor a sus hijos. Y aquí Pablo está describiendo esto en Romanos 12, versículo 1 y 2. Describe a los cristianos. Y pasa Pablo aquí desde la sugerencia de los primeros 11 capítulos a la urgencia. Pasa desde la comprensión a la aplicación de la doctrina bíblica. Por eso es que dice el versículo 1 de Romanos 12, os ruego, dice Pablo. El concepto griego aquí es ponerse al lado para ayudar. Esto es rogar. Es como el paracleto, aconsejar con autoridad. Os ruega por las misericordias de Dios, que es el favor de Dios que nos ha librado de nuestra miseria eterna en Cristo, que está descrito ya en aquellos primeros 11 capítulos que Pablo ha escrito aquí en este libro, hablando de su amor, ¿cierto? De su gracia, de la fe, llamamiento, la elección, la justificación, la santificación y aún la glorificación. Y por eso entonces os ruega que la entrega que se nos pide aquí debe ser entonces la respuesta del cristiano agradecido que responde a lo que Dios ha hecho por Cristo en nosotros. Y esto es gratitud. Gracias, ¿cierto?, a las misericordias de Dios, el cristiano ha de responder con gratitud, inclusive, ¿cierto?, con sacrificio personal. Dios quiere nuestra entrega en sacrificio vivo a Él. Por eso es que dice Pablo que presentéis. Esto presentar es poner delante, es ponerse voluntariamente a disposición de Dios para hacer lo que Él quiere. Y nos llama a presentar nuestros cuerpos, que es el instrumento del alma al servicio de Dios. Y aquí cuerpo se refiere a toda nuestra personalidad, la entrega total del corazón, de la mente, de la voluntad y los hechos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Calvino sobre esto dijo, aquí no se refiere a nuestra piel y huesos, sino a la totalidad que nos compone. Así que es la dedicación total de la vida a Dios como holocausto, quemado y ofrecido a Dios. ¿Cómo? En sacrificio vivo, como dice el hebreo corbán, es decir, lo que se trae cerca. Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran de animales muertos en el altar, pero los cristianos vamos como cuerpos vivos, como cuerpos activos al altar, y así permanecemos vivos en el altar. Pero por Cristo esos sacrificios muertos ya no tienen efecto hoy. Así que aquí no se trata tampoco, hermanos, de llenarnos de sacrificios, de un activismo, de acciones, ¿cierto?, como en el Antiguo Testamento. Ni tampoco, ¿cierto?, se trata aquí de ritualismo exterior, como eran las acciones de los fariseos en el Nuevo Testamento, sino que es presentar sobre el altar toda nuestra vida como un sacrificio vivo, en alabanza, en servicio, en entrega a Dios. Como dice Pablo en Romanos 6, versículo 13 en adelante. Presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia.
Así que, hermanos, nuestra entrega en servicio vivo debe ser una entrega voluntaria, como dice Levíticos 1, versículos 2 y 3. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Así que Dios no nos obliga. Por eso que dice Pablo, os ruego. Debe ser además una entrega continua, como el holocausto, mañana y tarde. Diríamos, con pandemia o sin pandemia, una entrega completa al Señor. Por eso que Jesús nos dice ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora pregunto, hermanos, ¿estamos así en sacrificio sobre el altar? ¿Estamos puestos así en sacrificio vivo sobre el altar del Señor? Este sacrificio además debe ser santo, como dice Pablo, es decir, sin mancha, sin defecto, como lo exigía la ley. Dice Deuteronomio 15:21, y si hubiera en él tacha, ciego o cojo o cualquier mala fama, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Así que el templo de nuestra vida debe ser santo porque es morada de Dios y Él lo ha santificado por su Espíritu. Así que debemos entregar a Dios lo mejor de lo que Él nos haya dado. Y no lo dañado, no lo cojo, no lo sobrante, no lo impuro. Lo mejor para el Señor. Porque además debe ser un sacrificio agradable a Dios. Porque es lo que Él mira con agrado, lo que Él aprueba, lo que Él honra. Es sacrificio de olor fragante, de olor suave o de olor grato, como dice la Escritura. Y dice Pablo finalmente que es vuestro racional culto. Racional, ¿cierto? Dice el griego lógico, ¿cierto? Es decir, lógico, que es el servicio razonable, es el servicio y entrega reflexiva, deliberada y conforme a la palabra del Señor. Y todo esto debido a las misericordias de Dios. Y por estas misericordias de Dios es razonable entonces, es sensato que los cristianos nos ofrezcamos a Dios como sacrificio vivo, como sacrificio santo y agradable a Él. Y es así, con este sentir y con este compromiso, como nosotros los cristianos debemos volver a reunirnos y a servir a Dios en nuestros templos físicos. Los sacrificios deben ser entregados vivos y es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿qué beneficios tiene esta entrega en sacrificio? Varios, importantísimos. Un cristiano entregado se hace fuerte en el Señor y puede inclusive aguantar dolores y agonías inexplicables por Cristo. Un cristiano entregado en sacrificio al Señor es un cristiano fiel en el deber, como Pablo, como lo hizo él y lo explica ahí en Hechos 20:24, cuando escribe Lucas sobre el testimonio de Pablo. Dice, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Un cristiano entregado en sacrificio renuncia además a los intereses de este mundo, como Pablo. Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice Pablo, pero las cosas que para mí eran ganancias, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Un cristiano entregado en sacrificio es alguien poderoso en la obra de Dios, porque sirve en el poder de Dios, como describe Pablo, 1 Corintios 15:10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. La entrega sacrificial no nos dejará además estar estériles ni ociosos en la obra del Señor. El sacrificio vivo además nos lleva a no conformarnos a este mundo y a sus tendencias. No debemos adaptarnos al mundo, como dice Pablo en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Es decir, no nos amoldemos a sus principios, a sus costumbres, a sus prácticas, que son pecaminosas. ¿Por qué no? Porque el mundo busca controlarnos, esclavizarnos. Porque el mundo busca contaminarnos de pecado. ¿De qué manera? Con la concupiscencia de la carne, como dice en 1 Juan 2, con la concupiscencia o los deseos pecaminosos de los ojos y con la soberbia de la vida. El mundo además busca desenfocarnos de Dios, que saquemos nuestra vista de Él y de sus cosas, de sus principios, de su verdad. El mundo busca además dominar nuestro corazón. El mundo nos impone una visión equivocada de la vida. El mundo nos quita el propósito de Dios en nuestra vida, nos aleja de la voluntad de Dios
Y finalmente el mundo busca condenarnos junto con él, busca destruirnos. Así que cuán importante es que no nos conformemos a este mundo porque busca destruirnos finalmente. La vida en sacrificial, además, se muestra una vida transformada, como dice aquí el versículo 2, en un cambio profundo en el poder que dirige la mente. Dice Pablo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Reformados en griego es metamorfo, de donde viene el concepto metamorfosis, un cambio profundo desde dentro hacia afuera por el Espíritu Santo. Un cambio en el espíritu, en el centro de la mente, en el poder que gobierna la mente. Cambia la base de nuestro carácter y alma, dándonos ahora un entendimiento iluminado, dándonos sentimientos espirituales por gracia y una voluntad que está inclinada, ¿cierto?, hacia Dios. Qué maravilloso esa transformación que hace Dios por su espíritu en nuestra vida. La entrega sacrificial, además, es para hacer la voluntad de Dios. Nos entregamos para vivir la voluntad de Dios. Versículo 2 de Romanos, dice Pablo, Romanos 12, para que experimentéis, comprobéis o examinéis la voluntad de Dios, como dice Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que al rendirnos a Dios en sacrificio, no solo, hermanos, conocemos la voluntad de Dios, sino que especialmente la experimentamos, la vivimos. Comprobamos que la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable, que esa voluntad de Dios es perfecta, adecuada, ajustada a cada uno de nosotros. Finalmente, hermanos, nos preocupa el que casi estos 2 años en nuestras casas nos hayamos habituado a este hedonismo engañoso y destructivo y que estemos dados a la comodidad y a la falta de sacrificio. La única forma de resistir sus sutiles redes es recordando el mensaje y el ruego de Pablo de entregarnos en sacrificio vivo y comprometidos al Señor. Ahora yo pregunto, ¿está usted dispuesto a renovar su entrega en sacrificio a Dios? ¿Entiende usted que la cultura del placer terrenal no es la buena voluntad de Dios? ¿Se ha ofrecido verdaderamente en el altar de Dios como el sacrificio vivo? Pedro nos recuerda que fuimos llamados al compromiso sacrificial tal como Cristo, 1 Pedro 2:21. Dice, pues para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Así que el llamado es a salir de nuestra posición de comodidad y prepararnos para volver a nuestros templos, dominados por una entrega total en sacrificio vivo y santo al Señor, como dice Romanos 12:11, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que así sea. El Señor nos bendiga.